buenos días, amigos de Otra Mirada. Estamos en el programa Mesa Política y en esta oportunidad nos acompaña el economista e investigador peruano Óscar Ugarteche, que actualmente está en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es también miembro de la Sociedad Nacional de Investigadores. Óscar, que ha escrito muchos libros sobre economía internacional, deuda externa, problemas comerciales, está acá algunos días para algunas charlas y hemos aprovechado la oportunidad para invitarlo, para hablar sobre qué cosa es lo que está pasando con esta guerra comercial que ha iniciado Donald Trump, cuáles son los problemas que se pueden vislumbrar y también saber algo de lo que podríamos llamar la agenda encubierta. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a Óscar es la siguiente. Óscar, ¿cómo así comienza Donald Trump esta guerra comercial en los inicios? Hay cosas que se pueden decir desde que recién llega. Sí, bueno, Trump gana las elecciones y la primera cosa que hace, habiendo ganado las elecciones y sin haber asumido la presidencia, es decir que Estados Unidos se retira del Tratado Transpacífico. Tratado Transpacífico que había sido una iniciativa de Obama y que básicamente lo que hacía era juntar a todos los países que tenían tratado de libre comercio con Estados Unidos en un solo mercado. Entonces, él... Excluyendo a China. Excluyendo a China, para competir con China. Para competir con y China. Lo que hace Estados Unidos es, con Trump, el Partido Republicano da un paso atrás y dice, yo no juego con estos tratados multilaterales. Y ese es el inicio de lo que vamos a ver después con otras medidas similares. Ya, y ahí, ¿cómo se explica que Trump se pueda imponer a los republicanos que supuestamente han sido siempre los campeones del libre comercio y han promovido los TLCs? O sea, ¿hay un cisma ahí entre Trump y los republicanos más tradicionales? Lo que pasa es que el Partido Republicano está partido en dos hace rato. O sea, el Tea Party y hay un sector que que es un sector aislacionista. Hay que recordar que el Partido Republicano es un partido aislacionista. Hay que recordar que el año 21, a pesar de que Woodrow Wilson funda la Liga de las Naciones, en el momento de la firma del Tratado de Versalles, Coolidge retira a Estados Unidos de la Liga de las Naciones y convierte a Estados Unidos en un observador de la Liga, lo que complicó el panorama europeo gruesamente, porque se le quitó el contrapeso que había, que seguramente hubiera podido evitar la Segunda Guerra Mundial. Hay una tendencia al aislacionismo de los republicanos, es una vieja tendencia, lo hicieron el año 28, lo hicieron el año 30 con las leyes, que cuando subieron los aranceles a 180% para proteger el mercado estadounidense, el año 30. Es decir, no es raro que esto pase. Lo que es raro es la agresividad del discurso. Ya, porque ahí también hay un tema que tiene que ver con el orden económico mundial de Bretton Woods, ¿no? Del 44, y que armó toda una arquitectura, que es uno de tus temas. El difunto orden mundial. El difunto. Pero eso se armó sobre la base de, digamos, en el plano comercial se creó el GATT, después la OMC, la Organización Mundial de Comercio, sobre la base del principio ricardiano de las ventajas comparativas y que todos ganamos con el libre comercio. Sí. ¿No? Y entonces Trump está moviendo el escaparate y el estante, porque lo que está diciendo es, yo soy un país rico como Estados Unidos y yo estoy perdiendo con el libre comercio. Y por lo tanto, no me gustan esos tratados y voy a tratar de poner aranceles, etcétera, que es algo contra lo cual nació la OMC. Entonces, ideológicamente, o sea, pero no solamente ideológicamente, aquí hay un problema con el pensamiento económico más tradicional y se erosiona. Sí, pero el problema no comenzó ahora. El problema comienza con Bush papá, el año 90. Bush papá, el año 90, comienza el proceso de la OMC. Es un proceso multilateral. En simultáneo comenzó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, iba a ser un sistema multilateral
y de repente, y por si las dudas, yo hago este otro camino, porque no vaya a ser que ese camino a mí no me beneficie. Entonces, ahí hace una ruptura. Tiene multilateralismo y tiene trilateralismo. Y ahora lo que se han dado cuenta es que todo el principio que estaba detrás de la OMC, que era el outsourcing, que era producir en el exterior para bajar costos de mano de obra, se llevó el empleo. Se llevó el empleo, estancó los salarios, pero tuvo un auge en la bolsa de valores espectacular porque las empresas estaban haciendo más ganancias. Eso es un lado de la historia. El otro lado de la historia tiene que ver con el impacto que tuvo en el resto del mundo, porque sí genera el empleo en el resto del mundo, pero como se desregula el mercado de trabajo, los salarios bajan. Y tú tienes que en México, el peso del salario en el Producto Bruto antes de la apertura del Telecán era 49% del Producto Bruto Interno. Y ahora sigue para abajo. Ahora es el 22%. En el Perú creo que es el 29%, o por ahí. También está en los 20%. Entonces, esta caída salarial tiene un impacto sobre la distribución del ingreso, que tiene un impacto sobre el tamaño del mercado, y entonces estás fabricando y a quién se lo vas a vender. Claro. Y ese es el problema, pues. Oscar, ahora quería ir al tema que se discute actualmente, ¿no? Los aranceles que ha puesto Trump a la China en acero, en otros productos. Luego también hay un tema con la Unión Europea, también aranceles al acero, aunque creo que los ha suspendido, pero está amenazando subir el arancel a los automóviles. Bueno, entonces hay toda una disputa con lo que, bueno, por un lado China no es su socio, evidentemente, pero es su socio, pero no es el aliado que han tenido siempre, incluso con la OTAN, etcétera. ¿Por qué está, o sea, qué impacto económico y comercial tienen estas medidas? La primera cosa es que los aranceles se los ha puesto a los países con los que tiene déficit. Entonces, con México tiene déficit, con Canadá tiene déficit, con la Unión Europea tiene déficit y con China tiene déficit. Pero el problema de Estados Unidos es que tiene un gran déficit comercial gigantesco que viene de hace 40 años y tiene un gigantesco déficit fiscal. Y quizás el problema sea que tiene salarios que están muy por arriba de los niveles de productividad. Y quizás lo que tenga sea un exceso de consumo, y ese exceso de consumo lo estamos viendo porque el nivel de endeudamiento al consumidor es el doble del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos consume lo que produce y exactamente el doble de lo que produce. Así no puedes tener equilibrio, pues, de ningún tipo. Y eso hace que, o sea, y ese mayor consumo en gran medida es por el endeudamiento de la familia. Claro. Porque el salario, si bien ha crecido algo, no, es como así, casi pero el consumo es acá. Casi no ha crecido. Por eso, o sea, hay un estancamiento salarial. La deuda entonces es y entonces tienes una deuda de consumidor, tarjetas de crédito, hipotecas, créditos para automóviles, créditos para viajes, créditos para cuánto hay. Y, claro, eso pues déficits por todos lados. Yeah. El lado inverso de eso es que los impuestos corporativos hacen 50 años que vienen bajando. Y ahora más todavía. Y ahora vienen, sí, o sea, la bajada, hay un gráfico de bajada que es espectacular, viene bajando la productividad y viene bajando el déficit fiscal, el déficit externo americano sigue creciendo, es decir, es un para abajo. ¿Y cómo han reaccionado los europeos? Porque tienen sus temas ahí, porque no les gusta seguramente. Los europeos, a ver, el juego europeo el juego americano no es un juego económico solamente. Sí, pues ahí estamos entrando ya al último punto que queríamos ver, de la gente encubierta, qué cosa es la que está en juego detrás de estas medidas. ¿No? Claro. No es solamente el impacto económico y comercial. No. Aquí hay unas cuestiones más de fondo, geopolíticas. Claro. Cuando Trump dice que hay que colocar a Estados Unidos primero, es como cuando Hitler decía que había que colocar a Alemania por encima de todos los demás. Es exactamente lo mismo. Deutschland über alles. Deutschland über alles es América über alles, es America first, es arriba y por encima. Ahora, ¿eso qué quiere decir en el juego? Sacarse a Europa del camino. Y el discurso de sacarse a Europa del camino es un discurso de Victoria Nuland de hace varios años.
Saquémonos a Europa del camino y quedemos en el tablero los que tenemos que quedar, que somos China, Rusia y nosotros. Y nosotros por arriba de Rusia y China. Y saquémonos esta bulla que tenemos en Europa La de vieja una vez. Europa, ¿no? La vieja Europa. Y entonces saquémonos esa bulla. Y lo que ha hecho Macron al revés es decir, espérate un ratito. Aquí nosotros estamos acá, estamos jugando y nosotros no aceptamos estas reglas del juego. Ese es un problema político. El otro problema político es que la velocidad con la que se incorpora la tecnología, la alta tecnología, es esencialmente fabricada en Estados Unidos. Ahí se inventa. Pero no pasa de la invención a la producción. Pasa a China. Y para indignación de los republicanos, que dicen, y los chinos que nos copian. No los copian nada. Los compran, los incorporan, hacen ingeniería de reversa y sacan la segunda generación de lo mismo. Ajá. O sea, los que gastan en investigación y desarrollo en grandes cantidades son los americanos, los que compran eso son los chinos, y los chinos hacen, eso que comentar en el falso dilema, los chinos hacen la próxima, con lo cual la rentabilidad de la primera generación se pierde, y los chinos ponen esto en valor, y lo ponen en valor en China y en África. Y esto está pasando con automóviles. Entonces... Claro, y en el fondo, el tema del siglo XXI es el problema de la hegemonía de Estados Unidos, que está en declive, relativo, pero está en declive, sí. y China que asciende. Y el tema es que todo cambio hegemónico provoca conflictos, muchas veces guerras, ¿no? No solamente comerciales, sino guerras sangrientas. Esperemos que no se llegue a eso, pero ¿ves algo tú de esa perspectiva, algún clash fuerte entre Estados Unidos y China? Nosotros estamos estudiando con unos estudiantes de doctorado cómo fue el desplazamiento hegemónico hacia Estados Unidos desde Gran Bretaña. Ese es el desplazamiento más reciente. La Primera Guerra Mundial. Y la Segunda. Y la Segunda. Y la Segunda. Cuando los americanos le dicen a los ingleses, ustedes desarman el Tratado de Ottawa, que es un conjunto de tratados bilaterales, y se acaba la zona esterlina. Y ahí se acabó. Eso fue el final. Y ahí no tenían plata ni para pagar a los ejércitos en la India, y viene la independencia de la India, de Egipto y todo lo demás. Entonces todo el mundo dice, no, es que pues, las luchas, no sé qué, sí, las luchas, claro, pero porque Inglaterra no tenía dinero. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra estaba quebrado. Entonces, hay un tema acá sobre la salud económica de Estados Unidos y el juego chino a, digámosle así, la mala salud económica de Estados Unidos. Ahí hay un juego duro, y ese es un juego que tiene que ver con el tipo de cambio, es un juego que tiene que ver con la participación de yuan en el mercado internacional, tiene que ver con lo que está pasando con las bolsas de valores y la no participación de China en las bolsas de valores occidentales y con la creación del mercado de Shanghai, el mercado de commodities de Shanghai, las calificadoras de riesgos de China, están haciendo otro juego y se van a sacar de encima lo que ellos consideran que es un sistema que ya está anacrónico y muriéndose. O sea, no necesitan guerra, pueden hacerlo como hicieron Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Ya, bueno, y ahora para terminar entonces, pareciera que tenemos años turbulentos y quizás se traslade eso a los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con Perú, con Chile, con Colombia. O sea, también nos podría llegar ese coletazo. Estados Unidos, si revisa el tratado con México, revisa todos los tratados. Ajá. Porque el tratado madre es el tratado con México. Ese es el tratado. Entonces, si revisa ese, revisa todos. Muy bien. Bueno, amigos de Otra Mirada, hemos tenido una conversación, se nos queda mucho en el tintero, pero creo que ha sido muy interesante y muy importante una conversación sobre un tema internacional de la más alta actualidad. Volveremos la próxima semana. Muchas gracias.